Revelado, el increíble milagro que transformó la sed de un apache cuando preguntó al sol. Miguel miró al horizonte, donde el sol comenzaba a sumergirse, dejando un rastro de luz dorada sobre la tierra polvorienta de su hogar. Su corazón, lleno de incertidumbres, palpitaba con fuerza al cuestionarse cuántas lágrimas habían caído sobre esos surbos, cuántos sueños se habían desvanecido entre las sombras de su pueblo. Con solo 18 años, se sentía atrapado entre el legado de sus ancestros y la urgencia de superarse a sí mismo. Ya no solo un joven apache, era el reflejo de aquellos que se habían sacrificado por un futuro mejor. Al haber terminado otro día extenso en el campo, las voces de sus maestros resonaban en su mente como ecos de duda. Algunos de ellos, con miradas burlonas, le habían dicho que sus sueños eran demasiado grandes para alguien de su origen. El sueño apache, lo llamaban, como si todo lo que anhelara fuese un mero capricho. Pero, ¿por qué su historia, su deseo de aprender, debería ser motivo de burla? Esa pregunta lo atormentaba. Con cada paso que daba hacia la casa, la presión se intensificaba. Se detuvo, sintiéndose solo y pequeño ante el vasto cielo. Con la mirada fija en el sol, se atrevió a preguntar en voz alta: ¿qué debo hacer para que esta sed de conocimiento no me ahogue? En ese instante, una luz radiante lo envolvió, como si el mismo sol hubiera respondido a su súplica. Tembloroso, sintió que era un llamado, una conexión con los espíritus de sus ancestros, que le ofrecían calor y fortaleza, recordándole el legado de su abuelo, un líder real que luchó no con guerras, sino con sabiduría. Intrigado, decidió investigar más sobre la vida de su abuelo. Mientras su madre le contaba historias de tiempos pasados, el peso del legado empezaba a tomar forma en él. Involuntariamente, pudo sentir un escalofrío recorrer su espalda. La lucha de su abuelo por los derechos de su gente se había basado en conocimiento y respeto, pero las dudas también se hicieron eco en su mente. ¿Sería capaz de llevar esa antorcha? Los murmullos de sus compañeros eran como cuchillos, cortando cualquier atisbo de confianza que le quedaba. ¿Qué sabe un apache de la universidad?, pensaban. Esa frase lo martillaba. Era un sueño alcanzable. Se sentía dividido. Su deseo de honrar a su familia chocaba con la angustiosa realidad de lo que otros pensaban de él. Cada noche, en la soledad de su habitación, se debatía entre dar un paso adelante o rendirse. Un viejo profesor lo encontró por casualidad, un mentor que al notar su ansia por aprender, decidió guiarlo. Este vínculo le daba esperanza, pero también más presión. Miguel quería demostrar que podía, que la historia de su abuelo no sería solo un relato, sino su motivación. La frase de su abuelo resonaba en su mente: el conocimiento es poder. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día del proyecto se acercaba con la rapidez de una tormenta. Miguel sabía que debía hablar de la historia de su pueblo en un escenario donde el desprecio y la admiración podrían estar a un lado, desafiándolo a mostrar su fortaleza. La ansiedad se apoderó de él cuando, justo antes de subir, un pensamiento lo arrasó. ¿Qué pasará si te rechazan? ¿Qué pasará si no eres suficiente? Su mente corría a mil horas, y la lucha interna era abrumadora. Con el público mirando y sintiendo como si toda la historia familiar lo presionara, Miguel se preguntó si al final de cuentas iba a encontrar el valor para superar sus propios miedos. ¿Podría realmente ser el legado que su abuelo necesitaba que fuera? Con el corazón atragantado, se acercó al micrófono, mientras una nube de dudas se cernía sobre él, dejando a su audiencia en suspenso. Los murmullos del público se transformaron en un profundo silencio. Cada rostro expectante parecía ser un espejo que reflejaba la intimidad de su lucha interna. Miguel respiró hondo, sintiendo que cada inhalación lo llenaba de una determinación inesperada. Primero, se enfocó en recordar las historias que su madre le había contado, esos relatos que llevaban el peso del sufrimiento y la esperanza de su pueblo. En su mente visualizaba a su abuelo desafiando tempestades, luchando no con la fuerza del cuerpo, sino con la fuerza del intelecto y la pasión por la justicia. La voz de los ancestros nunca se apaga, pensó, y con esa declaración silenciosa se atrevió a empezar. Palabras de confianza emergieron de su ser. Cada frase convertía el miedo en fuerza. Se descubrió hablando no solo de su historia familiar, sino de todos los apache, de su gente. Su voz resonó en el auditorio como un llamado a la unidad y el aprendizaje. Comenzó a ver rostros afines asintiendo, curiosidad en vez de burla. Aquello que había sido un yugo se convertía en una plataforma,
y por primera vez Miguel sintió que el conocimiento que tanto anhelaba estaba en sus manos. Al final de su exposición, el aplauso fue abrumador, no solo por el contenido de su mensaje, sino porque había logrado expresar su identidad sin miedo. Había derribado las murallas de la duda que antes lo apresaban. La mezcla de emociones lo invadió: alivio, orgullo, eufórico asombro. Fue en ese instante que comprendió que la validación ajena no definiría qué marcaba su valía. Había comenzado a forjar su propio destino. Sin embargo, las sombras de la inseguridad nunca están muy lejos. Mientras los aplausos resonaban, Miguel sintió una nueva presión. Había logrado lo que tanto deseaba, pero ahora se preguntaba, ¿y si ese era solo el comienzo? ¿Podría mantener esa conexión con su herencia mientras navegaba por un mundo que aún lo veía como el otro? Se acercó a su profesor después de la presentación, un mentor que había visto el potencial en él desde el primer día. Miguel, lo que hiciste hoy fue esencial, pero recuerda que hay un largo camino por recorrer, dijo el docente. Tu historia es solo una pequeña parte de la historia que puedes contar. ¿Estás listo para descubrir más? La pregunta le reverberó en la cabeza como un eco, y cada palabra destilaba la posibilidad de un futuro en el que él pudiera integrar su cultura con el conocimiento académico. Sin embargo, paralelamente, un desasosiego se encendió en su interior. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a ir? ¿Qué sacrificios requeriría este viaje? Con cada paso que daba hacia el entorno familiar y conocido de casa, un nuevo dilema se manifestaba. Su decisión se transformó en la búsqueda de un equilibrio. Se dio cuenta de que, ante todo, debía enfrentarse a sus propias representaciones internas del éxito y el fracaso, que eran tanto parte de su cultura indígena como del mundo académico que comenzaba a explorar. El camino hacia la universidad se vislumbraba más excitante, pero también aterrador. Las dudas festivas que hicieron eco en su mente regresaban, transformando su celebración en una nueva capa de presión. ¿Qué pasará si no eres el adecuado? El próximo escenario en su vida se asomaba con la misma mezcla de ansiedad y emoción. Miguel sabía que el verdadero desafío apenas estaba comenzando, y con él debía decidir si su voz seguiría resonando en ese mundo donde las expectativas, tanto exteriores como interiores, proclamarían sus propias verdades o lo dejarían en la oscuridad de la inseguridad. Al llegar a su hogar, una lluvia de pensamientos tumultuosos lo envolvió. Aquel hermoso atardecer marcaba no solo el fin del día, sino la llegada de nuevas preguntas que lo llevarían a enfrentarse no solo con el mundo, sino a sí mismo. Podía sentir su corazón palpitar. La audacia de arriesgarse a ser quien realmente quería ser estaba a la vuelta de la esquina, y la expectativa de revelaciones aún le aguardaba. Plantando una semilla de esperanza, en su mente se repetía la promesa de un nuevo día. El momento de descubrir mi verdadero poder se acerca. Pero, ¿seré capaz de soportar el peso de mis propias decisiones? La noche se cernía sobre el pequeño pueblo. El oro del atardecer se convertía en sombras que anunciaban un nuevo ciclo. Miguel se sentó en el borde de su cama, la mente ardiente y agitada. Aquellas palabras de su profesor daban vueltas en su cabeza como una melodía obstinada. ¿Estás listo para descubrir más? Se sentía a la vez entusiasmado y asustado. El deseo de avanzar palpitaba en su interior, pero la duda, como una losa pesada, lo mantenía en un lugar incierto. Decidió que debía esforzarse por convertir esa ansiedad en un impulso. A la mañana siguiente, se despertó con el sol ya elevado en el horizonte, y su determinación se refojó como el oro del día. Se preparó con más fervor que nunca. La universidad representaba no solo un espacio de aprendizaje, sino un campo de batalla personal, donde cada paso debía ser calculado y decidido. El camino hacia la institución se tornó en un viaje tanto físico como interno. Con cada paso, recordaba la esencia de su herencia, la lucha constante de los Apache, la resistencia ante la adversidad. La imagen de su abuelo volvía a su mente, desafiando con su mente, con su espíritu. Cada sacrificio cuenta, murmuró para sí mismo. Este viaje no era solo sobre ser educado en un sentido académico, era acerca de enraizarse en la fortaleza de su historia personal. Al llegar al campus, la vorágine de estudiantes que iban y venían era abrumadora. Miguel se sintió pequeño en una multitud que parecía ignorar la historia que llevaba a cuestas. Sin embargo, se obligó a recordar su propósito. No podía olvidar el poder de su voz.
En las aulas, se expuso a nuevas ideas, cuestionó creencias, intercambió perspectivas. Cada clase era una batalla en la que se enfrentaba a los ecos de su pasado y a los ecos del futuro que lo esperaban. Se inscribió en un curso donde se analizaban las teorías críticas sobre la identidad y la cultura. Con cada texto que leían, cada argumento que discutían, su mente comenzaba a florecer. El conocimiento era más que datos, era la validación de su experiencia. Sin embargo, unas semanas después, al redactar su primer ensayo, una sombra de autocrítica se deslizó por su mente. ¿Realmente comprenderán lo que quiero decir? ¿Mis palabras serán suficientes? Esa inseguridad lo hizo cuestionarse. ¿Sería su voz lo suficientemente fuerte como para resonar frente a los expertos que examinaban cada palabra? Decidido a enfrentar esa neurosis, buscó el consejo de un profesor. Durante horas conversaron sobre el significado de ser un indígena en el mundo contemporáneo y cómo integrar su identidad en el trabajo académico. Tu voz es tu fuerza, pronunció el docente. No temas, abraza tus vivencias y deja que te guíen. Las palabras del profesor se sentían como un faro en medio de la oscuridad. Cada día se volvía más consciente de la necesidad de ser auténtico. Se propuso trabajar en la redacción de ese ensayo, llenándolo de relatos que reflejaran su identidad, de modo que nadie pudiera despojarlo de su raíz. Cada palabra fue un acto revolucionario, un compromiso con su verdad, y al final del proceso se dio cuenta de que había crecido enormemente, no solo como académico, sino también como ser humano. Aún con esta revelación, el pálpito de la inseguridad continuaba. Miguel se detuvo un instante. Se preguntó si la fuerza de su historia sería suficiente ante un mundo que a menudo silenciaba voces como la suya. Esa noche, mientras miraba el cielo estrellado, una idea le asaltó la mente. Debo confrontarlo, decidió. Sin embargo, lo que se avecinaba no era solo otro ensayo o una presentación, sino algo más íntimo, un diálogo honesto consigo mismo y con aquellos que aún lo veían como un extraño. El desafío ya estaba planteado, y con él un nuevo sentido de urgencia surgía. ¿Estaría Miguel preparado para abrirse a nuevas experiencias y arriesgarse a ser visto tal como es, plenamente? Las respuestas estaban en el horizonte, comenzando en el rincón más profundo de su ser, y así la verdadera travesía comenzaba. Miguel se despertó con la mente llena de resoluciones. La luz del nuevo día le ofrecía la oportunidad de enfrentar sus miedos y poner a prueba su autenticidad. Con cada pompa de su respiración, sentía que debía desafiar las expectativas, no solo ajenas, sino también las que él mismo había cultivado durante años. Decidió que hoy sería un momento crucial, un hito que alteraría el curso de su viaje universitario. Al llegar a clase, el aire vibrante de anticipación lo envolvió. El profesor había preparado un debate sobre la representación de las identidades en la literatura contemporánea, un terreno donde Miguel había sentido previamente el peso de la duda. Las voces de sus compañeros resonaban, cada uno argumentando desde su propia experiencia, como un coro en el que él no podía evitar sentirse como un mero espectador. Pasaron minutos hasta que su mano se alzó, retando a su propio estómago a dejar de temblar. La sala pareció congelarse, mientras todas las miradas se volvían hacia él. La identidad es más que etiquetas, comenzó, sintiendo cómo su voz se hacía más firme al hablar. Es una historia contada a través de las experiencias que llevamos, las luchas que enfrentamos y los sacrificios que hacemos. A medida que su exposición se desarrollaba, él mismo se sorprendía por la pasión que sus palabras despertaban en su interior. Esa jornada marcaba un cambio. Miguel no solo se sintió escuchado, comenzó a sentir que cada palabra que pronunciaba levantaba parte de la carga que había llevado a lo largo de su vida. Las preguntas quedaron suspendidas en el aire. ¿Es la experiencia individual lo que realmente importa, o es la forma en que la compartimos lo que los define? Con cada respuesta, la conversación se volvió un espacio donde su identidad podía florecer. Después del debate, las dudas que antes lo asediaban parecían calmarse. Sus compañeros se acercaron a él, no solo para felicitarlo, sino también para compartir sus propias historias. Esa vulnerabilidad colectiva le ofreció una perspectiva nueva. Quizás su voz no solo resonaba, sino que también era un puente hacia el entendimiento mutuo. Sin embargo, mientras el entusiasmo lo envolvía, una nueva inquietud se instalaba. Miguel se dio cuenta de que,
Aunque había comenzado a abrirse, todavía había aspectos de su ser que ocultaba, partes que le costaba exponer incluso ante sí mismo. Reflexionó sobre la necesidad de ser aún más honesto, no solo con los demás, sino también con la esencia de lo que él representaba como un apache contemporáneo. Esa misma noche, se sentó en su habitación, rodeado de notas y libros, y decidió emprender un nuevo proyecto, una serie de relatos cortos que entrelazaran su historia personal con elementos culturales de su herencia. Se propuso no solo contar su historia, sino también hacerlo de manera que hablara a aquellos que jamás habían podido relacionarse con vivencias similares. La escritura se convirtió en su refugio, un lugar donde podía explorar lo desconocido y abrirse sin restricciones. Sin embargo, a medida que escribía, emergían sombras de autoexigencia. ¿Lograré realmente transmitir el peso de mi historia? ¿Serán mis palabras capaces de resonar en quienes no comparten mi trasfondo? A pesar de su deseo ardiente de comunicarse, Miguel se sintió de nuevo arrastrado por la duda. Fue entonces que una idea brillante cruzó su mente. Tal vez el verdadero desafío radique en dejar que mi propia voz hable, sin temor a ser juzgado. Con la pluma en la mano, comenzó a escribir, pero esta vez dejando de lado el escepticismo. En la penumbra de su habitación, con el suave murmullo del viento como compañía, Miguel sentía que estaba a punto de cruzar un umbral que lo llevaría a un descubrimiento profundo. Pero el tiempo apremiaba. ¿Podría plasmar todo lo que había llevado dentro antes de que las dudas lo volviesen a consumir? La respuesta se vislumbraba, escondida entre las páginas que aún no había escrito, y cada palabra sembraba las semillas de un nuevo comienzo. Con una inquietud renovada, preparó sus notas. La voz del sol parecía susurrarle al oído: «Tu verdad merece ser revelada». Así, se adentró en el descubrimiento de lo que significaría para él despojarse de cada miedo y abrir su corazón al mundo. ¿Qué pasaría cuando finalmente decidiera compartir su relato, desnudando su alma en el proceso? La noche se deslizaba lentamente, y Miguel encontró el silencio de su habitación más acogedor que nunca. La luz del monitor chisporroteaba, proyectando sombras que danzaban a su alrededor. Con cada palabra que tecleaba, las voces del pasado que una vez lo reprimieron comenzaban a desvanecerse. Pero, lejos de sentirse aliviado, la presión aumentaba. El miedo a la exposición acechaba como un cazador sigiloso. ¿Y si mis relatos no son suficientes?, se cuestionaba, como si cada frase revelara abriera una nueva herida. Sin embargo, no podía volver atrás. La escritura ahora era su único medio para explorar sus emociones más profundas. Al sumergirse en las historias de su infancia, la conexión con su herencia cultural se hacía palpable. Cada detalle, cada aroma, cada sonido, evocaba recuerdos que lo moldearon. Decidió estructurar su primera historia. Un relato sobre el día en que su abuelo le mostró los símbolos de su pueblo, aquellos tótems que guardaban secretos ancestrales. Recordaba cómo yacían dispersos entre el polvo del desierto, como fragmentos de un rompecabezas sin armar. Miguel tecleó frenéticamente, su mente danzando entre la nostalgia y la determinación. La representación cultural se entrelazaba con su búsqueda personal, pero la duda seguía presente. Con cada página escrita sentía el peso de las expectativas. Miró a su alrededor, las paredes de su habitación dominadas por pósters de autores que admiraba. Eran figuras inalcanzables, y a pesar de que su viaje apenas comenzaba, una pregunta emergía frenética. ¿Podré dejar huella? La inseguridad le susurraba que tal vez no merecía ser parte de ese panteón literario. Después de un par de horas, Miguel hizo una pausa. El cansancio se apoderó de su mente. La frustración giraba en su interior, y sintió una profunda necesidad de salir, de respirar. Sin un rumbo claro, salió de su habitación hacia la tranquilidad del campus, ansioso por despejar su mente. El aire fresco de la noche lo envolvió como una manta. Caminando por los senderos iluminados, pensó en el reciente debate. ¿Acaso había podido transmitir su autenticidad? Recordaba las miradas de sus compañeros, la forma en que sus historias se entrelazaron con las de él, formando un mosaico colorido de experiencias compartidas. ¿Podía replicar eso en su escritura? Mientras reflexionaba, Miguel se vio enfrente de una antorcha encendida.
El fuego danzante lo hipnotizó, su luz arrojando destellos que lo llevaban a visualizar sus relatos alcanzando a otros. Quizás el miedo no debería frenarme, se dijo. Una idea fulgurante cruzó su mente. La autenticidad no es para agradar, es para liberar. De repente se sintió como una espiga que crecía en medio de la adversidad. Decidido, regresó a su habitación con una nueva perspectiva. Su historia no sería solo un testimonio, sería un grito de resiliencia. Con renovado fervor, abrió su documento en blanco y comenzó a escribir desde un lugar genuino. Los capítulos que antes le parecían insignificantes ahora cobraban vida. Su voz se tornó más clara, más poderosa. Pero a medida que escribía, la verdad también se tornaba más cruda. Revisar las páginas de su pasado significaba confrontar heridas que aún dolían. Era un reflejo de sus luchas, de su identidad fragmentada que debía ser sanada. La vulnerabilidad parecía asomarse como un monstruo del armario, y Miguel sintió que debía escribir sobre eso en lugar de ocultarlo. La noche avanzaba, pero él se mantuvo concentrado, atrapado entre la escritura y el miedo. Justo cuando el último párrafo fluyó de su mente a la pantalla, un mensaje le llegó a su teléfono, una invitación a participar en un concurso literario que buscaba nuevas voces. La adrenalina recorrió su cuerpo, y una nueva pregunta invadió su mente. Estoy listo para mostrarle al mundo quién soy realmente. Con una mezcla de emoción y temor, Miguel comprendió que se encontraba en una encrucijada. La oportunidad lo retaba a salir de su zona de confort y enfrentarse a los críticos que aún habitaban en su interior. Pero más que eso, su deseo por ser auténtico lo empujaba a dar el salto. Se detuvo un instante, su corazón latiendo con fuerza. La respuesta que tanto había buscado se asomaba frente a él, y todo lo que le ataba a sus inseguridades se desvanecía. ¿Habría llegado al final del miedo que por tanto tiempo lo había mantenido cautivo? ¿O era solo el principio de una lucha mucho más grande? Miguel despertó la mañana siguiente con una mezcla de emoción y desasosiego. El sol se filtraba a través de las cortinas, creando un ambiente cálido y luminoso que contrastaba con la tormenta de pensamientos que lo invadía. Era un nuevo día, y con él, la posibilidad de contar su historia a los demás. Pero esa posibilidad estaba cargada de expectativas y temores que pesaban sobre sus hombros como un yugo. Se levantó de la cama con determinación. La invitación al concurso literario no era solo una oportunidad, era una llamada a la acción. «Es ahora o nunca», se repitió mientras se duchaba, cada gota de agua refrescando su mente ardiente. Fue a la cocina a prepararse un café, buscando en la rutina hogareña un refugio frente a la incertidumbre que lo acechaba. Mientras el aroma del café llenaba el aire, su mente comenzaba a divagar sobre el contenido de su relato. Sabía que debía ser honesto, que sus palabras debían fluir desde las profundidades de su ser. ¿Y si la historia de mi abuelo no es suficiente? ¿Y si mis recuerdos no encuentran eco en otros?, pensó, mientras su pulso se disparaba en respuesta a sus inquietudes. Decidido a no dejar que la duda lo consumiera, se sentó en la mesa. Sacó su computadora portátil y miró la pantalla en blanco. Frustrado por el vacío, respiró hondo, intentando silenciar las voces internas que lo empujaban a autodudarse. En ese instante recordó un consejo de su profesor de escritura: las historias más poderosas surgen de la verdad. No temas sumergirte en tus inseguridades. Con esa premisa resonando en su mente, comenzó a teclear. Sus dedos danzaban sobre el teclado, mientras las imágenes de su infancia emergían, la calidez del abrazo de su abuelo, las historias susurradas en las noches estrelladas, los símbolos en la tierra que representaban a su pueblo. Con cada palabra, Miguel se sentía más fuerte, como si al revivir esos momentos, se liberara de las cadenas que lo mantenían atrapado. Pero a medida que las líneas se multiplicaban, la ansiedad también se hacía más evidente. Cada pasaje que escribía parecía abrir viejas heridas. Cada recuerdo se convertía en un espejo de sus propios temores. De repente, sintió que la vulnerable autenticidad que había buscado tan fervientemente podía transformarse en una carga insostenible. ¿Y si el mundo no acepta lo que ofrezco?, se cuestionó, tomado por un pánico que lo hizo dudar. Decidió hacer una pausa. Se levantó, llevó su café hasta la ventana y contempló el paisaje. El campus estaba vivo, lleno de jóvenes compartiendo risas e historias, y sintió una punzada de deseo de pertenecer a ese ambiente vibrante. ¿No deberías lanzarte a la aventura?, pensó, recordando las palabras de un amigo. La comunidad literaria estaba más que dispuesta a acoger nuevas voces. Sin embargo, a Miguel le preocupaba que su voz no fuera lo suficientemente potente, que su historia no hiciera eco en los demás.
Decidido a enfrentar su temor, Miguel regresó a la computadora. Se sentó con una nueva resolución. Esta historia iba a ser una obra de arte en la que se entrelazaban no solo su pasado, sino sus esperanzas y temores. En lugar de rehuir el dolor que venía con la exposición, eligió usarlo como una herramienta para conectar con otros. Cada palabra que escribía se impregnaba de su esencia. Su deseo de ser verdadero se transformaba en un mantra personal. Y así, en medio de su proceso creativo, surgió una verdad que lo llevó a reflexionar. Quizás el verdadero desafío no sea el miedo a la crítica, sino la incapacidad de ser vulnerable. Miguel detuvo sus dedos sobre el teclado, sintiendo que estaba en el umbral de un cambio crucial. Justo en ese momento, su mente se llenó de ideas sobre cómo presentar su relato en el concurso, y cómo utilizarlo como un legado para aquellos que vinieran después de él. Pero una imagen apareció en su mente: el jurado del concurso, sentado en una mesa, listo para evaluar su trabajo. La presión aumentó nuevamente, y le surgió una pregunta enigmática. ¿Qué pasaría si se niegan a entender mi historia? Con ese pensamiento inquietante retumbando en su cabeza, Miguel supo que la verdadera lucha apenas comenzaba. La auténtica confrontación que estaba por llegar no era solo con los demás, sino con la versión de sí mismo que había temido enfrentar por tanto tiempo. Despojado de las inseguridades que lo mantenían estancado, entendía que estaba listo para sumergirse en el caos de su propia narrativa, pero su corazón latía con fuerza. Era el momento de revelarse al mundo, si tan solo se permitía dar ese paso. De repente, el teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de su madre preguntando por su progreso. Una mezcla de orgullo y ansiedad lo invadió. «Podré darle a ella la historia que merece», reflexionó. El concurso era solo un peldaño. ¿Estarían sus raíces en la historia suficientemente firmes para sostenerlo a él? Sin más tiempo que perder, regresó a la hoja en blanco. ¿Qué más podría abrirse mientras se enfrentaba a su propio reflejo? Miguel se sentó frente a la computadora, el cursor parpadeando como un latido frenético que le recordaba el tiempo limitado que se le otorgaba. La búsqueda de palabras se había vuelto una búsqueda interna. Mientras apretaba los puños, sentía cómo el nerviosismo palpitaba en su pecho. Aunque su mente aún zumbaba con dudas, había una chispa de claridad que se iluminaba. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podía llevarlo a un nivel de autenticidad que jamás había experimentado. Comenzó a escribir, las palabras fluyendo de una parte de él que no había explorado suficientemente. El legado de mis antepasados, reflexionó entre frases, tiene un peso enorme, pero también es un motor de mi identidad. Sintió la conexión con las historias de su abuelo más firme que nunca. Esa conexión se convertía en el hilo que unía su narración, un legado que abarcaba no solo memorias, sino también un sentido de pertenencia. Mientras tecleaba, se dio cuenta de que había otra voz dentro de él, una que había temido aún más que el temor al rechazo, la voz que le decía que no era suficiente. Se detuvo, tomando conciencia de cuántas veces había dejado que esa voz dominara sus pensamientos. Era el momento de confrontarla, enfrentarse a esa versión debilitada de él mismo que había estado tan presente. ¿Por qué no puedo ser suficiente como soy? Esa autocrítica era su mayor adversario, más que cualquier jurado o lector que pudiera despedazar su trabajo. Con cada palabra que escribía, se sintió decidido a subyugar a su crítica interna. Con cada historia de amor, dolor y lucha que incluía, Miguel permitió que la vulnerabilidad lo enriqueciera. En lugar de rehuirla, la abrazaba, como un viejo amigo que finalmente había regresado a su vida. Pero en la búsqueda de su verdad, Miguel también empezó a sentir una presión creciente por la calidad de su relato. ¿Está esta historia a la altura de lo que quiero compartir?, se cuestionó. Sabía que el relato debía resonar, pero también comprendía que no podía ser un mero reflejo de lo que otros esperaban. ¿Qué pasa si mi autenticidad no es suficientemente buena?, le recorrió un escalofrío. Al enfrentar este dilema, recordó otro consejo de su profesor. A veces, dar un paso atrás te permite ver un panorama más amplio. Se levantó, dejando a un lado el computador, y se asomó a la ventana una vez más. Observó a sus compañeros, sumidos en sus propias aventuras y anhelos, creando sus relatos únicos. La diversidad de experiencias era una revelación poderosa. Cada uno tenía su historia, pero cada historia equivalía a una voz. De regreso a su mesa, Miguel comprendió que su relato no debía buscar la aceptación de todos,
sino que debía ser fiel a su esencia. Con esta nueva perspectiva, comenzó a redactar notas rápidas a modo de brainstorming, ideas desordenadas volando como mariposas en su mente. Quería que su historia llevara el peso del amor de su abuelo y el daño que había sufrido, y aún así que la esperanza de un futuro más brillante se mantuviera intacta. A medida que las palabras tomaban forma, una nueva embriaguez invadía su ser. La ansiedad se disipaba para dejar espacio a la energía creativa. Ya no se sentía solo, sino parte de algo mayor, un círculo infinito de narrativas que se entrelazaban a través del tiempo. Entonces sucedió. Una llamada inesperada interrumpió sus pensamientos. Era su mejor amigo, Javier. Miguel, ¿te has puesto a pensar en lo que hay detrás de tu historia? En ese instante, supo que la conversación daría un giro. Las palabras de Javier prometían explorar los aspectos más profundos de su narrativa y abrir nuevas puertas a revelaciones inesperadas. ¿Qué tal si te ayudo a encontrar ese hilo conductor que le dé fuerza y significado a tu relato?, sugirió Javier entusiasta. Lleno de incertidumbre y emoción, Miguel se sintió al borde de una nueva aventura. ¿Qué secretos podrían desvelarse en su próxima conversación con Javier? ¿Qué aspectos hasta ahora inexplorados de su propio relato podrían transformarlo por completo? Miguel observó el teléfono mientras la voz de Javier se desvanecía en un eco lejano en su mente. La idea de explorar el fondo de su historia lo llenaba de inquietud. ¿Qué significaba realmente encontrar ese hilo conductor? La pregunta vibraba en su interior, surgía como una melodía repetitiva que necesitaba ser resuelta. Esa noche, los meses de trabajo en su relato cobraron sentido. Miguel decidió que debía profundizar en cada palabra, no solo como escritor, sino como hijo, nieto y portador de un legado complejo. Comenzó a notar pasajes que resonaban con su historia familiar, buscando ese hilo dorado que conectara sus experiencias con las lecciones que había recibido. Al hacerlo, descubrió que cada fragmento de memoria se cargaba de un significado nuevo. Al día siguiente, Miguel se reunió con Javier en una cafetería local, un pequeño lugar decorado con fotografías antiguas. Se sentaron junto a la ventana, donde el sol iluminaba las tazas de café. La energía de haber compartido tantas experiencias agradables y dolorosas con su amigo le infundió un impulso que no había sentido antes. «Estoy listo para descubrir lo que hay detrás de mi historia», dijo Miguel, la determinación filtrándose en su tono. Javier sonrió, su entusiasmo contagioso. «Exploraremos qué te motiva, Miguel. A veces, la clave no es solo en lo que sucede en la superficie, sino en lo que llevamos dentro. ¿Para qué escribes? ¿Qué deseas transmitir?». Con cada pregunta, Miguel se vio obligado a enfrentarse a sus propios temores y anhelos. Responder no era fácil. Su voz interior le decía que sus deseos eran simples y superficiales. Pero tras una respiración profunda, se revelaron verdades crudas. «Quiero ser visto. Quiero que mis abuelos estén orgullosos de mí. Quiero compartir el amor y la lucha de mi familia, pero tengo miedo de no ser capaz». Fue en ese momento de vulnerabilidad que Miguel sintió una conexión intensa, no solo con Javier, sino con su propia historia. La presión interna que había sentido anteriormente comenzó a transformarse en un impulso más fuerte. Mi abuelo fue un migrante, y su historia se convirtió en la mía. Sentí su dolor, su sacrificio, y ahora quiero contarlo de manera que otros también lo sientan, confesó. Javier lo observó atentamente. Ese es el camino. Al escribir, no solo hablas de ti, sino también de otros. Tus palabras pueden tocar a quienes también han pasado por eso. Hay poder en tu autenticidad. Las palabras de su amigo resonaron con fuerza en Miguel. Comenzó a verbalizar la historia de su abuelo, recordando anécdotas sombrías pero cargadas de fuerza, momentos que a menudo había relegado a un rincón de su memoria. La lucha del hombre que cruzó fronteras y derribó barreras para construir una mejor vida emergió de su boca como un agua cristalina que llevaban años estancada. Con cada recuerdo, la sensación de inseguridad se desvanecía lentamente, sustituida por una creciente convicción de la importancia de su voz. El aire a su alrededor parecía vibrar con nuevas posibilidades. Sentía que un cambio estaba a punto de suceder, no solo en su relato, sino en su vida misma. La conversación dio otro giro cuando Javier, notando la pasión en Miguel, preguntó ansioso: «¿Y si decidieras incluir fragmentos de tu vida actual, cosas que no solo reflejen el pasado, sino que también entrelacen el presente y el futuro?» La idea lo hizo vacilar. Podía arriesgarse a abrirse de esa manera. Miguel sintió un torbellino de pensamientos.
su vida, sus ambiciones, sus miedos. Había algo liberador en la idea de incluirse en su propia narrativa, pero también generaba inquietud. ¿Y si mi historia no es lo suficientemente interesante para estar ahí junto a la de mi abuelo?, dijo en voz baja, sintiendo la presión familiar de la comparación sobre sus hombros. Javier lo miró con determinación. Es tu historia. A veces lo que crees que no es suficiente puede ser la chispa más potente. Es el momento de hacer que tu voz cuente. Miguel sintió que sus dudas se desmoronaban ante el poder de esa afirmación. Había llegado a un punto en el que la confrontación de sus temores se volvía inevitable. Podría realmente integrar su vida en su relato y crear un legado que honrara a su familia, mientras él también se reivindicaba. Mientras esas preguntas danzaban en su mente, una nueva decisión comenzó a tomar forma. Tan pronto como regresara a casa, empezaría a escribir también sobre sí mismo, sin miedo a lo que podría decir su voz interior. Aunque la incertidumbre aún latía, había un brillo de esperanza que le prometía un nuevo comienzo. Sin embargo, la emoción se entrelazaba con el temor. Miguel sabía que había recorrido solo el primer paso hacia una exploración más profunda. ¿Qué pasaría cuando realmente empezara a contar su historia? ¿Lo aceptaría la voz que siempre lo juzgó? La pregunta pesaba en el aire, como un desafío esperado a ser respondido. Cuando Miguel regresó a casa, el ecosistema familiar se sentía abrumador y acogedor al mismo tiempo. La familiaridad de los lugares y sonidos desencadenó un torrente de recuerdos que él había estado evitando. Las conversaciones animadas en la mesa, los aromas de la cocina de su madre, las risas de sus hermanos. Era su mundo, y al mismo tiempo, un escenario lleno de expectativas y presiones. Tomó un respiro profundo antes de dirigirse a su escritorio. Abrió el cuaderno que había estado utilizando para sus anotaciones y sintió un retumbar en su pecho. Este era el lugar donde podía ser sincero, el refugio donde las palabras podían fluir sin el juicio de la mirada ajena. Con un bolígrafo en mano, escribió la fecha en la parte superior de la página. Para él, ese sería un día significativo. Sin embargo, al enfrentarse a la página en blanco, los miedos lo alcanzaron de nuevo. Se planteó cómo integrar su historia personal con la de su abuelo. ¿Habría acaso alguna conexión? Dudar no era nuevo para él, pero esta vez sentía que la lucha interna era más intensa, como si cada palabra que escribiera tuviera el poder de responder o ahondar la herida que había llevado durante tanto tiempo. Cerró los ojos e intentó visualizar a su abuelo. Recordó el rostro cansado y las manos callosas, el eco de las historias sobre el viaje y el sacrificio que había hecho por su familia. Él se sintió solo en su travesía, reflexionó Miguel, pero al mismo tiempo llevó consigo un legado que podría haber influido en cada paso de mi vida. Esa luz lo guiaba de regreso al propósito de su escritura. Volvió a abrir los ojos y con una resolución renovada decidió escribir sobre cómo su abuelo había sido un hombre de fe y determinación, pero también de miedo y vulnerabilidad. Miguel se dio cuenta de que quizás ahí estaba una parte de su propia historia. Si él luchó contra la adversidad, ¿puedo yo hacer lo mismo?, se preguntó. Las palabras comenzaron a fluir con más facilidad. Escribió sobre sus sueños, sus fracasos, su lucha por encontrar su voz. Cada frase se cargaba de significado, e incluso las lágrimas que comenzaron a deslizarse por sus mejillas parecían purificadoras, en lugar de una señal de debilidad. Eran por su abuelo, por su familia, y también por él. Eran lágrimas de reivindicación, de una historia que necesitaba ser contada. La conexión entre el pasado y el presente se volvió más clara. Se dio cuenta de que integrar su vida actual en la narrativa no solo lo personalizaba, sino que también daba un testimonio de cómo aquellos que habían luchado antes de él habían pavimentado el camino de sus propias batallas. Después de horas de escribir, Miguel se recostó en su silla. Se sintió aliviado, como si hubiera sacado un peso enorme de sus hombros. Sin embargo, una nueva inquietud apareció, tan intensa como la anterior. ¿Qué haría ahora? ¿Iba a compartir esto? La idea de que otros pudieran leer sus palabras lo llenaba de pavor. ¿Acaso su historia tenía peso suficiente para resonar en otros? Sin querer, su mente lo llevó a pensar en Javier. Su amigo siempre lo animaba y retaba, y en ese momento, Miguel comprendió que necesitaba de esa validación externa. Acordar que no se trataba de su propia percepción de valía, sino del impacto que su autenticidad pudiera tener en otros. Sin embargo, también sabía que ese paso era peligroso,
porque exponerse al juicio ajeno podría llevarse el aliento de su confianza recién construida. Detenido en su pensamiento, tomó su teléfono y se acercó a un grupo de mensajes de voz pendientes. Uno era de Javier, preguntándole por su avance. Le dio vueltas a cómo responder, compartir su proceso y su inseguridad, o mantenerse reservado. Después de lo que sintió como un largo instante, optó por revelarle a su amigo una parte de lo que había escrito, preguntándose si serían sus palabras las que realmente iluminaban su camino hacia el futuro, o si se convertirían en una carga pesada que lo detendría. Con los dedos temblorosos, empezó a redactar un mensaje. El miedo y la emoción chisporrotearon en su interior. Era un momento decisivo, una bifurcación que podría llevarlo a una nueva etapa en su viaje. Mientras enviaba el mensaje, se dio cuenta de que el próximo paso ya había comenzado, y con él afloraba una pregunta que reverberaba en su mente. La respuesta podía cambiarlo todo. ¿Estaba realmente listo para enfrentar lo que vendría al compartir su verdad con el mundo? Miguel había recorrido un largo camino, desde la incertidumbre que lo acompañó en su niñez, hasta el hombre decidido que era ahora. Su viaje académico había transformado no solo su mentalidad, sino también su percepción de su identidad y su legado. Con el primer ensayo presentado y el reconocimiento aclamado por sus compañeros, se dio cuenta de que había enfrentado sus miedos y había logrado construir un puente entre su historia y su futuro. Las semanas transcurrieron y Miguel continuó trabajando en su relato. Había dejado de lado las dudas que lo asediaban para abrazar su autenticidad, y por primera vez no temía mostrarse tal como era. A medida que escribía sobre su pasado, la historia de su abuelo y sus propias luchas, descubría que cada palabra era un paso hacia la libertad. Ya no se sentía como un outsider. Había comenzado a integrar sus diferentes identidades en un relato coherente que lo representaba. Finalmente, el día del concurso literario llegó. Una mezcla de nervios y emoción lo invadía, pero también una profunda confianza en su voz. Al encontrarse de pie frente a un panel de jurados, sus dedos temblaban en el micrófono. Pero al mirar a su alrededor, recordó todas las historias que había compartido y cada conexión que había formado. Eso le dio el valor para continuar. Empezó a hablar, su voz resonando clara y firme, llenando el salón con su historia. Habló sobre su abuelo, sobre los sacrificios de su familia, y sobre todo, sobre cómo cada uno de esos momentos lo habían llevado a transformarse en la persona que era. Su relato se convirtió en un viaje emocional que capturó la atención de todos los presentes, y por primera vez en mucho tiempo, Miguel sintió que alguien lo escuchaba sin juzgarlo. Al terminar, el aplauso fue ensordecedor. Las palabras de aliento de sus compañeros y jurados despejaron las nubes de duda que aún pesaban sobre él. Había demostrado su valía, no solo como escritor, sino como persona, reconociendo que su historia no era menos digna que ninguna otra. Con ese reconocimiento, una oleada de satisfacción lo invadió, y en ese instante de entrega, entendió que estaba listo para enfrentar las expectativas, no solo externas, sino también las que había llevado consigo durante años. Aunque las inseguridades nunca desaparecen del todo, esa experiencia lo moldeó y ayudó a definir su camino. Miguel se dio cuenta de que su identidad no era un obstáculo, sino su mayor fortaleza. Volvió a casa con una renovada sensación de propósito. Su historia había sido la chispa que encendió no solo su vida, sino que también podría encender las de otros. Con el tiempo, comenzó a recibir solicitudes para compartir su historia en talleres y conferencias sobre la diversidad cultural y la identidad. Decidió que quería seguir contando su relato, pero también colaborar en la formación de nuevos narradores latinoamericanos, apoyando así a quienes pudieran sentir las mismas dudas y ansiedades. Miguel aprendió que cada voz es única y valiosa en su propia narrativa, y que compartir esas vivencias puede ser un faro para otros en sus propias oscuridades. Finalmente, se había convertido en un líder, no solo en su comunidad académica, sino también en su camino personal, honrando el legado de su abuelo mientras forjaba uno propio. En ese nuevo capítulo de su vida, no solo había encontrado su lugar,
sino que también había abierto la puerta para que otros lo siguieran. El viaje que comenzó con una pregunta al sol, ahora se transformaba en un camino de inspiración, donde el conocimiento y la autenticidad eran los pilares de su nueva realidad. Miguel había conquistado sus miedos, logrado establecerse en un ámbito competitivo, y debido a su compromiso con su verdad y su historia, sentía que al fin había encontrado su voz, fuerte, clara y auténtica. No esperen ni un segundo más para compartir este capítulo de vida con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas, y dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Este es el momento de mostrar su apoyo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. El futuro también depende de ustedes.